Hola, curiosas y curiosos de la historia. Las primeras monedas no aparecieron hasta el siglo VII a.C., en la actual Turquía. Hasta entonces, la economía de todos los pueblos del mundo se basó en el trueque, es decir, dar algo a cambio de otro de valor similar. Pero ese algo no siempre fue algo tan útil como metales, productos agrícolas o productos artesanales, no. A veces, y de ahí el título de este vídeo, los productos eran un poco menos tradicionales. Y hoy hablaremos de la economía militar en el Antiguo Egipto. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Egipto tuvo una de las primeras fuerzas armadas profesionales de la historia. Y sí, es legendaria la calidad de sus arqueros y sus estrategias en batallas como la de Megido bajo Tutmosis III o la de Kadesh bajo Ramsés II se siguen estudiando a día de hoy en las academias militares. Sí, lo que oyes. Y en un futuro, si queréis y me lo pones en los comentarios, hablaremos de esas dos grandes batallas de la antigüedad. Pues ya os digo, no tienen desperdicio alguno. Pero hoy, lejos de hablar de los grandes estrategas y las altas esferas bélicas de Egipto, hablaremos de las partes bajas de los estratos militares. Sí, partes bajas. Como decía, una muy buena parte de la fuerza militar egipcia era profesional. Es decir, cobraba por hacer la guerra. Era su trabajo a jornada completa, y más aún en épocas de expansión territorial como fue el Reino Nuevo. Después de la expulsión de los Hicsos alrededor del 1550 a.C. y durante los siguientes 500 años, y salvo algunos periodos muy específicos, Egipto estaría en un estado de guerra casi constante, con el afán de ampliar sus fronteras como forma de obtener recursos para el país, como sería el caso de Nubia al sur, o como forma de meter tierra de por medio en caso de nuevas conquistas, como serían los casos de Siria, Palestina y Canaán. Otra parte del ejército, en épocas de batallas muy específicas, como la mencionada batalla de Kadesh junto a Ramsés II, era gente del campo, que se enrolaba con la esperanza de ganar algo de prestigio y también tierras para su familia. El hecho, pues, es que después de una guerra, tanto si eras profesional como amateur, se cobraba. Y debes saber que la economía egipcia la controlaban en muy gran medida los sacerdotes y los escribas. Un gran ejemplo de ello lo tenemos en las crecidas anuales del Nilo. Piensa curioso que cada año el Nilo se desbordaba por el exceso de agua proveniente de las lluvias torrenciales monzónicas en Etiopía. Como ya vimos en este vídeo aquí, que es brutal y lo tienes que ver, ese ciclo marcó el inicio del calendario civil egipcio y por evolución el nuestro propio. Pero a medida que la sociedad egipcia crecía, se hizo patente la necesidad de tener un control de esas crecidas para saber cómo sería la siguiente cosecha y en consecuencia poder ahorrar cereal para las épocas de vacas flacas. En pocas palabras, si un año no había una crecida del Nilo suficiente, sabían de antemano que habría hambruna y por tanto conocer el nivel de la crecida del Nilo fue pues una necesidad de vital importancia para todos los egipcios y ellos lo lograron con una solución elegante, muy elegante: los nilómetros. ¿Sabes lo que es? Pues bien, los nilómetros eran unos pozos con escaleras que se adentraban terreno abajo hasta llegar al nivel freático de las aguas. La gracia del nivel freático es que cuando hay nueva aportación de agua, por lluvias o por el Nilo, este sube en proporción a lo que sube el nivel del río. Interesante, ¿verdad? Pues bien, eso brindaba la oportunidad de conocer cuánto había crecido el Nilo simplemente bajando por las escaleras hasta el nivel freático del momento y hacer una marca en la pared. Y si esa marca estaba por encima de lo esperado, la siguiente cosecha sería abundante. Y si por el contrario esta marca estaba por debajo, pues por desgracia habría hambruna.
Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, nos dejó esta descripción aún más detallada del conteo. Cuando el ascenso alcanzaba 12 codos, hay hambre. En 13 hay escasez. 14 trae alegría. 15 seguridad. Y 16 abundancia, gozo o placer. Ah, y si no lo sabías, un codo es la distancia entre la punta del dedo corazón, con la mano estirada como lo estoy haciendo yo, y bueno, el codo. Se suele tomar como unos 52 centímetros. Pues bien, al cabo de muy poco tiempo después de crear los nilómetros, y con la excusa de salvarles el culo a los agricultores en caso de malas cosechas, los poderosos empezaron a cobrar impuestos en grano según el nivel de crecida. Eran listos, ¿eh? Y es que el Nilo, cuando crecía bien, permitía eso y más, pues era tan fértil que facilitaba la agricultura casi sin más esfuerzo que el lanzar las semillas y sembrarlas unos meses después. Y por ello se empezaron a añadir almacenes a los templos y de ese modo podían tener a buen recaudo el exceso de grano acumulado en épocas de bonanza y así repartirlos en los de más hambruna. Pero como los nilómetros estaban dentro de los templos y los templos no eran accesibles para el pueblo llano, no tardaron en llegar las trampas, porque al fin y al cabo, ¿quién iba a comprobar que la marca del año en el nilómetro no era medio codo más de lo que había sido en realidad? Mamá, creo que sigo creciendo. Vuelvo a medirme. Vale, tipo, no te muevas. Vamos a ver. Mamá, tú y yo sabemos que es imposible que haya crecido en los últimos 5 minutos. ¿Verdad? ¡Oh, mira cuánto has crecido! Y sí, ¿qué quieres que te diga? La humanidad siempre ha sido igual, por desgracia, así que... En fin, así que por todo ello, la economía del país se empezó a controlar aún más desde los templos, que tenían bajo su dominio todas las tierras a su alrededor, y estas, año tras año, mandaban grano como pago de impuestos, que quedaba almacenado para ser repartido a cambio de servicios. Algunos de esos servicios eran, como decía al principio, por servir al ejército. Y seamos sinceros, si los escribas que controlaban la economía hacían trampa con las crecidas, ¿quién les aseguraba a ellos que los militares habían hecho los méritos que juraban al regresar de la batalla para cobrar más? Pues todo eso también había que controlarlo de algún modo, ¿o no crees? Así que, como curiosamente un militar cobraba por enemigo abatido, además de llevarse lo que pudiese saquear en esa batalla, claro está, se les obligó a demostrar las bajas causadas trayendo la mano cortada de los enemigos que matase. Sí, lo que oyes, la mano entera. Y es que, ciertamente, arrastrar los cuerpos enteros de sus rivales se demostró ineficaz en travesías de días enteros por el desierto. Y al llegar a casa, los soldados simplemente apilaban las manos que habían obtenido de la guerra, el supervisor del templo las contaba y pagaba tanto por la pieza. Menudo espectáculo debería ser eso. Pero ojito al dato, los escribas pronto se dieron cuenta de una cosa. En las pilas había manos izquierdas y manos derechas. I have two hands, the left and the right. Y claro, a ver si los militares se la estaban dando con queso para cobrar doble. Así que hicieron una reunión de urgencia y llegaron a la conclusión que, como todos los que en esa época iban a la guerra eran hombres, solo había una cosa que pudiesen traer para demostrar las bajas a solo una por soldado. ¿Te imaginas qué es? Pues sí, la p***, el pen, el rabo, la verga, el trozo, la serpiente de un ojo, vamos, el falo. Sin embargo, la práctica de cortar manos, esta vez solo la izquierda, se siguió haciendo cuando el muerto estaba circuncidado. A saber, por cierto, el hijo y sucesor de Ramsés II, Merepetá, en una batalla contra los libios, llegó a contabilizar una montaña con 13.000 ejemplares, tal y como se explica en este relieve del templo de Karnak. Y como veis, sin duda, un buen montón de ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Interesante, ¿verdad? ¿Curioso? Pónmelo en los comentarios y me explicáis qué tal. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal y lo tienes que ver. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces ya con tu vida, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales que quiero que entres, los veas y a ver si te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia.
Muchísimas gracias.